RTP. Le doy paso al entrevistado de este segmento, que es Mauricio Riofrío Cuadrado, consultor político, abogado y comunicador social, y con él hablaremos de la coyuntura nacional. Y de una vez podemos ir ¿Qué opina abordando usted? este tema. ¿Cómo ve la consulta, más bien referendo, Sí. que se nos viene a fines de año? ¿Usted está de acuerdo con esto que se plantea, que alcanza o no el tiempo para que se incluya nuevas preguntas en la consulta? ¿Usted está de acuerdo? Muchas gracias por la invitación. Un saludo, César. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Eh, Me parece que como todos los caminos conducen a Roma, ahora en el ambiente político nacional, todos los caminos están intentando conducir a una nueva, a la Asamblea Constituyente. Creo que Ah, se está dejando en evidencia que hay una necesidad clara de que se trabaje en un texto, en un nuevo texto constitucional. Me parece que por ahí van los tiros del gobierno, ¿no? sí, Yo sí. estoy absolutamente convencido de que esa podría ser la intención. Ahora, ¿van a dar los tiempos? Lo que usted me preguntaba, eh, no van a dar los tiempos en este año con seguridad, ¿no? Porque aquí hay un proceso que ya César lo estaba disgregando, pero estaríamos hablando de acudir a las urnas a los finales del primer trimestre del año 26, con mucha suerte. Claro, sería ir a Así dos que consultas, Mauricio, y yo pienso que eso sería muy costoso. Solamente para puntualizar, porque Dios mío, qué vergüenza. Ok, reducción del número de asambleístas y contratación laboral por horas en el sector turístico como enmiendas a los que, ojo, les falta un segundo dictamen, el del contenido de las preguntas, ¿ya? En los anexos, y eso, bueno, probablemente la Corte le va a decir que sí, y lo que ya está aprobado por reforma parcial, que como decía son eliminación de los fondos a los partidos y introducción de bases militares. Pero le quisiera preguntar a usted, esas cuatro preguntas, ¿qué chance le ve al gobierno? ¿Qué oportunidad le dé de tener una victoria que le otorgue capital político, ganar 4 de 4? Tomando en cuenta que una de esas preguntas, claro, una versión más amplia, el trabajo por horas en general, fue rechazada el año pasado, cuando Noboa tenía, a pesar de los apagones, una fuerte popularidad. mire, los analistas políticos, y usted lo sabe muy bien, creo que con una publicidad, con una propaganda, con una campaña, más bien dicho, una campaña electoral dirigida a argumentar sólidamente las cuatro preguntas, me parece que podría tener éxito el gobierno. Eh, el capital político en el Ecuador tiene una dinámica un tanto, es una veleta, y este capital político una semana puede estar arriba y otra semana puede estar abajo. Así es el vaivén aquí en el Ecuador. Eh, si es que me parece que el tema de las preguntas, por ejemplo, la pregunta de las horas para el ámbito turístico, me parece que es una buena prueba y que podría resultar una buena prueba específica a este momento, pero luego para la visión tendría que ser ampliar el mecanismo de contratación por horas, porque esto no es un invento del gobierno del presidente Noboa, es un tema que se está implementando a nivel mundial y que da sus resultados. Sin duda da sus resultados. Elimina el desempleo y empieza a suplir, a lo mejor a paliar, pero en cualquier caso es menos es mucho más que lo que se está actuando en este momento en el campo laboral. eh, y me parece que es positiva. Si es que se le argumenta de manera tal que se empieza a comparar con otros países y las ventajas que tiene, creo que podría tener éxito. Las otras preguntas, sin duda, van a tener éxito, me parece a mí. Aquí todo pasa por la campaña que se haga y la argumentación, tanto jurídica como política, de las preguntas, ¿no? Y en eso yo sí veo cierta falencia en el gobierno, porque ya ve usted cómo cuando empiezan a diseñarse preguntas se las rechaza, es porque también hay una falencia Que no están en la informados. argumentación jurídica, Bueno, sin también, duda. sí, claro. No sé si usted considera que también hay falta de información de la ciudadanía y cada vez, bueno, mira, ahora nuevas preguntas. Entonces no se nos
permite entender qué es lo que realmente vamos a votar. Entonces simplemente por eso, algún momento lo mencionamos, la gente solo se deja de llevar por el sí, el no, de que si estás con tal eres el sí, si estás con el otro eres el no, pero es por el desconocimiento, que no le queda de otra que nomás intentar votar por el que parece que es mi amigo y que me va a dar una solución a los problemas que estamos viviendo. Ese es el segundo punto. Sabe que primero fue esta falencia jurídica, pero el segundo es una falencia comunicacional. Con toda certeza usted acaba de darle en el clavo. La idea era la idea es, más bien dicho, que si se lanza una pregunta, esta tenga todos los argumentos jurídicos y luego los argumentos comunicacionales para poder decir a la gente, mire, al que no es técnico en materia de leyes o normativa, darle los argumentos y decirle, mire, esto es positivo por usted por tres Ujú, cosas. claro. Una, dos, tres. Punto. Y con eso, nada de alargarse en tecnicismos ni nada por el estilo, sino con eso llegarle al Entender. corazón, porque la gente vota con el corazón. El voto en el Ecuador es emocional. Entonces, creo que hay que atacar allá. Si es que yo sería allegado al gobierno, habría que decirle eso, ¿no? Señor, explique bien exactamente y péguele como usted acaba de decir, péguele exactamente en lo que le interesa a la gente y diseñe un mensaje que sea asequible y digerible, ¿no? Creo que ahí está el quid del asunto. Eh, yo creo que en el tema de los diputados, de las asambleístas, eh, a mí me queda faltando más bien el hecho de hacer una reforma constitucional para hablar de la bicameralidad, ¿no? Porque no es cuestión de número, es cuestión de calidad. Y la calidad legislativa es la que está fallando y es la que ha fallado Bueno, en pero muchos ¿cómo periodos. mejorarla, estimado Mauricio? Hay quienes, y esto lo discutíamos ayer, hay quienes piden requisitos académicos, hay quienes piden demostrada probidad, que de eso, de frente lo voy a decir, es mi opinión, usted puede discrepar, me burlo, porque en este país para un montón de cosas se ha pedido certificado de honradez Claro. y han terminado algunos políticos certificando a gente que luego ha sido acusado, incluso se les ha demostrado que son unos delincuentes, ¿ya? Incluso por delitos de agresión sexual. Entonces, lo que digo es, a veces en este país hay una cierta agrupación de gente, una generación nostálgica que quiere otra vez que los destacados señoritos dirijan el Congreso Nacional, pero eso es un imposible. Incluso si vemos el pasado, a los destacados miembros del Congreso, por cada brillante orador, por cada gran legislador, había 5 sinvergüenzas. Entonces, eh, ¿hace falta requisitos o hace falta una mejor política, una mejor actividad política en los partidos para tener mejores legisladores? Hace falta las dos cosas, estimado César, pero además hace falta que tengamos la conciencia de que hay que minimizar los riesgos. Efectivamente, y estoy de acuerdo con usted completamente. eh, Ha sido probada la mala suerte del país para elegir a ciertos personajes que nos han dejado y han dado mucho que desear en el ámbito político. Sí, es verdad, pero necesitamos minimizar los riesgos de que eso pase. Y para eso, lastimosamente, no hay otro camino que empezar a establecer ciertos parámetros que podrían continuar un camino correcto en cuanto a la legislatura. No le podría decir en este momento cuáles son esos parámetros, porque habría que analizar exactamente eh, cuál sería la propuesta de pregunta, pero en cualquier caso, el minimizar los riesgos va a minimizar también las posibilidades de fracaso, ¿no? La calidad en la legislación es fundamental, porque yo creo, y ahora veía por ahí en redes sociales que se decía, miren, para ser para ser magistrado de la Corte Constitucional o para ser un gerente, se necesitan ciertos parámetros profesionales, éticos, morales, sí. Luego ya el tiempo dirá si es que los gerentes capacitados son unos pillos o no son. Pero
pero creo que es de partida un punto que es necesario considerarlo. Eh, ¿Cómo es posible que para ser asambleísta haya que ser solo bachiller o se pueda ser Mm. solo bachiller? Y sin menosprecio al bachillerato, pues el bachillerato tiene lo suyo en su momento, pero, pero creo que estamos hablando de los padres de la patria, entre comillas. Pero los padres de Y la patria no deberían ser representantes de la patria como existe. Y mucha gente en este país trabaja con responsabilidad, tiene mucha capacidad, una gran experiencia, pero no tiene un título universitario o no tiene un título de cuarto nivel. Y Mm. claro, hablando de representación, hay que decir, en una democracia hay el derecho a ser representado y a representar al resto, elegir y a ser elegido. Y limitarlo con titulación, sobre todo en un país subdesarrollado, podría ser antidemocrático. podría ser, yo creo que lo que tendría que ser es justo, ¿no? Y claro, habrán algunos parámetros que tengan mayor incidencia en la elección y otros que tengan menor incidencia. Creo que hay que buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio en este país y en la vida del ser humano es difícil. Imagínense en la política. Creo que más bien hay que manejar sin la orientación esta de que el, el- la masa tendrá que sujetarse también a ciertos límites que le imponga la Constitución, la ley y quienes dirigen este momento el país. Eh, Esto de que hay que buscar los señoritos, me parece que ya en Mm. el Ecuador, a estas alturas del siglo XXI, los señoritos ya no existen, ¿no? Los señoritos están dedicados a hacer dinero en otro lado y ya no existen. Me parece más bien que hay que buscar en la academia, que es uno de los caminos correctos por los que hay que transitar, la academia, los gremios, para que haya algún responsable, César, porque si no, eh, alguien tiene que responsabilizarse, no solo personal. ¿Quién es el responsable de que un asambleísta tenga tremendos escándalos por un lado, por el otro? No vamos a dar los ejemplos puntuales, pero hemos tenido de todo. Hemos tenido desde energúmenos, violadores, pelmazos en la asamblea. Así ha sido, siempre ha sido así. Pero necesitamos que alguien responda por ellos. Claro, el votante responde por ellos, pero ¿quién es el que lanza ese candidato? ¿A quién representa? Ese sector de la ciudadanía tendrá que aceptar que se equivocó o tendrá que aceptar o tendrá que presumir que acertó en la elección, ¿no? Por Me otro parece lado, que le el quería equilibrio consultar es algo, necesario. ya que usted comenta mucho del equilibrio que debe existir. Al momento hay 36 demandas de inconstitucionalidad sobre la Corte Constitucional. Eso tal vez es visto incluso como un ataque a la Corte Constitucional. ¿Cómo usted lo ve o simplemente son grupos que están ejerciendo su derecho? Tal vez sí o tal vez no. Son grupos que están ejerciendo su derecho a manifestarse, eso es así. Pero creo yo que ahí hay una responsabilidad en el ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, porque 36 demandas eh, de inconstitucionalidad de profesionales destacados de todas las vertientes, Claro, que estudiaron para estar de allí y sin embargo son demandados. exactamente. ¿Y cómo es posible que el presidente mantenga todavía a un equipo jurídico que ha tenido tantas fallas? ¿No? Ese me parece que es el quid del asunto aquí. Hay que atacar, si un gerente y el señor, el presidente Novoa sabe de gerencia, porque ha estado gerenciando el país en realidad, y me parece que eso está bien, pero, pero si un gerente no me funciona, tiene que dar un paso al costado, ¿no? Y buscar a las mejores mentes, buscar a las mentes más claras, a las que tengan más experiencia, a las que tengan un recorrido mayor en el ámbito constitucional, en el ámbito administrativo, en el ámbito del sector público, en el derecho público, porque de otra forma resbala y hay 36 personas que están atrás esperando que se resbale. Entonces, ¿qué es lo que hubiera hecho yo? No quiero ponerme en el lugar del presidente ni dar consejos que no se me han pedido, pero creo que es importante señalar que algo está mal en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. No puede ser. Si falla la comunicación, y lo hemos dicho en algunas ocasiones,
cuando estaba fallando escandalosamente la comunicación en el gobierno, hay que cambiar al secretario de comunicación. ¿No? Y esto no quiere decir que a lo mejor es una persona que sirva para otra cosa en otro lado o no tenga la experticia necesaria para poder desarrollar una labor efectiva. El presidente y la palabra del presidente tiene que ser sagrada Mm. y tiene que cuidarse la palabra, pero puntualmente, punto y coma. No puede fallar porque la credibilidad de la autoridad está en juego. Así es. ¿Y qué secretaría jurídica, no? El actual, que no sabe explicar, no puede explicar, a lo mejor es imposible explicar y se presta para lo injustificable en cuestión de las leyes enviadas a la Corte Constitucional. Pero antes de que esté Stalin Andino ahí, estuvo Michelle Mancheno, que ahora es jefa de bancada de ADN, y con ella, si mal no recuerdo, el gobierno vetó una ley previamente vetada, vetó otra ley a destiempo, y bueno, lo que es ley vigente todavía, introdujo un impuesto a través de un veto a una ley que no lo contenía, que es el aumento del IVA. O sea, en este país se puede ver de todo. 9 horas con 31 minutos. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado esta mañana. Ojalá podamos conversar en otra ocasión. Un buen día para usted. Muchas gracias, César, siempre las órdenes. RTP